Estamos de regreso, ya faltan 26 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a platicar en un momento más con el analista Ramsés Pech Razo de los temas de energía, los temas de economía, y vaya que hay temas. Primero que otra cosa, buenos días, ¿cómo le va, Ramsés? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Pues las personas y empresas que inviertan en las 3 zonas económicas especiales no pagarán impuestos sobre la renta los primeros 10 años de operación y solo liquidarán 50% los siguientes 5 años, es lo que anunció ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Además, los inversionistas podrán acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del IMSS de 50% en los primeros 10 años y 25% en los siguientes 5. Estos incentivos fiscales aplicarán en las 3 zonas económicas que comprenden Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de Michoacán y Guerrero, Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz y Puerto Chiapas, en Chiapas. El gobernador Arturo Núñez estuvo ayer en esta instalación de la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de la CONAGO. Ahí consideró relevante trabajar en el impulso de las zonas económicas especiales para revertir la injusticia social que a lo largo de los años se ha creado entre unos estados y otros. Destacó la afinidad de la Comisión Integral para el Desarrollo del Sur-Sureste que él preside con el programa de zonas económicas especiales, ya que la mayor parte de las entidades se encuentran incluidas en ambas instancias. Y es muy importante que nos hagamos cargo de la desigualdad social, no solo como un problema de pendiente de justicia social en nuestro país, sino de desarrollo económico equilibrado, territorial y socialmente hablando, porque es condición necesaria para la ampliación del mercado interno, que es una de las apuestas a las que el país tiene que dirigir sus afanes. En el evento encabezado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ya le decía, el gobernador tabasqueño señaló que en la medida que se distribuya mejor el ingreso se va a ampliar el mercado interno, se hará justicia social y se atenderá a algo que es fundamental para el desarrollo futuro del país, que tiene que ver con la seguridad nacional. Hacer desarrollo económico con las zonas económicas especiales es una decisión estratégica, es poner al día las entidades federativas que por diversas circunstancias nos hemos quedado atrás del desarrollo nacional, tanto en la etapa del modelo de sustitución de importaciones como en la etapa del desarrollo hacia afuera, volcado fundamentalmente a América del Norte, porque en ambos momentos nos quedamos atrás en el desarrollo económico y social. El secretario de Hacienda anunció los estímulos fiscales que se otorgarán a los inversionistas de las zonas económicas especiales, ya cité algunos, acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del IMSS, 50% en los primeros 10 años y 25% en el siguiente quinquenio. A esta reunión también asistieron el presidente de la CONAGO, Graco Ramírez, gobernador de Morelos y sus homólogos de Michoacán, Yucatán, Puebla y Oaxaca. Ramsés Pech, este anuncio es el que se estaba esperando hace algún tiempo cuando se habló de la reactivación económica, luego de los primeros efectos del cambio de figura de Pemex, por ejemplo. Sí, y lo que hay que tener en cuenta, a ver, una cosa muy importante, y voy a empezar hablando que esto es una relación muy importante con la reforma energética. Y lo voy a hablar desde un punto de vista, y quiero aclararlo, no me gusta hablar de política y no voy a hablar de política, vamos a hablar de análisis de números. Okay. Primero, la reforma energética surge porque en la nación estaba incrementando el gasto que se le asignaba a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, en el año 2014 a Pemex se le entregaron alrededor de 30,000 millones de dólares. Hablo, el tipo de cambio hoy en día fluctuaba entre 400 y 600,000 millones de pesos cada año. Y la Comisión Federal de Electricidad estaba entre 200 y 350,000 millones. Es decir, entre esas dos empresas del Estado se gastaba alrededor de 900,000 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto dinero no se utilizaba para el crecimiento de la sociedad dentro de nuestro país? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la reforma energética? La reforma energética lo que hace es eliminar el riesgo de la nación en empresas y en áreas de la industria que son de alto riesgo y volátiles, como es la industria de hidrocarburos. Y otro punto que importante que poner, nos hemos confundido en la reforma energética, que la reforma energética solo es la parte de extracción del hidrocarburo. Eso es totalmente falso.
La reforma energética comprende el 20% de extracción, su producción del hidrocarburo y su refinación y transformación del hidrocarburo. El 60% corresponde a la construcción de nueva infraestructura. Hemos escuchado que tenemos problemas de almacenaje, transporte, falta de ductos, falta que llegue la electricidad, nuevos tipos de electricidad que pueden abaratar los costos. Todo ese tipo de infraestructura ya no puede invertir la nación porque será un gasto demasiado. Y el 20% restante es crear nuevas fuentes de energía alternativas. Con esto lo que quiero decir es que la reforma energética no es para que bajen los precios de los combustibles tampoco, no es para que se privatice Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, sino lo que se está haciendo es una apertura del mercado ante el alto riesgo que se tiene hoy en día de pedir dinero por parte de la nación a los bancos. Ahora bien, estas medidas que se impulsan, por lo que estaba yo viendo, no incluye todavía a la última zona económica especial que se nombró, que es donde está Tabasco. Ok, hay que ponerlo bien claro ahí. Ok, el año pasado Tabasco junto con Campeche lucharon para que puedan ser incluidos en las zonas económicas. Hoy, a partir del 1 de enero, se está realizando un estudio para determinar las zonas económicas que van a corresponder de estos dos estados. Claro que también está Yucatán, que tampoco está incluido, pero Tabasco y Campeche están incluidos. Yo espero que en el mes de julio, agosto ya tengamos cuáles son las zonas realmente donde va a estar económicamente exclusivas. Y esto es una ventaja en el sentido de que vamos a traer inversión, sobre todo de nueva infraestructura que se requiere en el estado. ¿Qué es lo que sucede en el estado? No hay infraestructura de movilidad de los hidrocarburos. Hay que mover los hidrocarburos. Hemos visto que en las anteriores rondas que se sacó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos un número de campos frente a las costas de Tabasco y dentro del territorio de Tabasco, y van a venir los famosos farm out. Pero eso solo representa el 20% de toda la reforma energética. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Y hay que aclararlo. Tabasco, por más de 30 años, 40 años, dependimos mucho de la industria de perforación y terminación. No confundamos la industria de hidrocarburos. La industria de hidrocarburos está dividida en muchas secciones. Tabasco dependía de la perforación y terminación. ¿Qué es lo que sucedió el año pasado? Y este año va a también suceder, y el próximo también, es que Pemex dejó de invertir en perforar y terminar pozos en el estado de Tabasco. Lo que hay que ver es un cambio regenerativo en el sentido de nuevas industrias, no de solo hidrocarburos, sino también de industrias que generen energía, como por ejemplo electricidad. Se ha de acordar a ustedes que aquí en Tabasco no producimos electricidad, todo viene de las hidroeléctricas que están posicionadas en el estado de Chiapas. Entonces, un buen posicionamiento es generar nuestra propia electricidad y tener acceso a costos baratos. Pero esto no lo puede hacer ni el estado ni la federación porque no hay dinero, por el alto el presupuesto que ha incrementado. Y lo que hay que ver es que tiene que haber una alianza entre privados, los estados y la federación para poder hacer este tipo de inversión. O sea, tripartita. Sí, eso es lo que se tiene que llamar. Y eso hay que ponerlo muy en claro. Ya no existen países con ideología. Existen países que se adaptan. Por ejemplo, China es un país que tenía una ideología, podemos llamarle comunista, luego socialista, se convirtió en un capitalista y ha evolucionado y es camaleónico. Lo que hay es una ideología, y eso no más voy a comentarlo ahorita. En el discurso político podemos llamarlo la ideología, pero en los hechos, el inconveniente que tenemos hoy en día en México es que nos estamos preocupando mucho por lo que sucede por fuera. Estamos hablando del nuevo presidente de Estados Unidos, pero el inconveniente es que estamos diciendo que México es atractivo porque tenemos mano de obra barata, y eso debemos de cambiar ese concepto. Debemos de decir que México tiene mano de obra calificada y se debe pagar lo correcto al individuo por las horas trabajadas, porque si decimos que somos de obra barata, nos van a querer pagar bien barato. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el individuo no va a tener un crecimiento dentro de la sociedad y nuestra sociedad no va a crecer. Somos más de 50% de gentes pobres. Pero la pobreza no radica en el individuo porque es pobre, sino radica es que hay la teoría que le estoy llamando la teoría del escalón. El inconveniente, por ejemplo, tu abuelo le ayudó a tu papá a crecer, tu papá te ayudó a ti a crecer, y tú estás ayudando a tus hijos, y tus hijos van a ayudar a tus nietos. Eso sería una cadena de escalón progresiva dentro de una cadena de sociedad. ¿Qué es lo que sucede aquí en México? Somos pobres porque mi abuelo es pobre, mi papá siguió siendo pobre, yo sigo siendo pobre, mis hijos siguen siendo pobres y mis nietos siguen siendo pobres, porque no tienen acceso al conocimiento, y si no tienen acceso al conocimiento no pueden crecer. Entonces, recapitulando, y también otra cosa importante, el precio de los combustibles, que muchos me han comentado,
El precio de los combustibles hay que tener en cuenta lo siguiente. Está formado por dos costos. El costo de los impuestos y el costo de lo que es el cargo por transporte, materia prima, su refinación y su logística. Estos últimos que acabo de mencionar no tenemos control nosotros. Eso lo dictamina el mercado. Donde sí tenemos control, que fluctúa entre el 40 y el 50%, por cada litro que tú vas a comprar gasolina, ya sea menor de 92 octanos o mayor de 92 octanos, tú estás pagando entre el 40 y el 50% de impuestos. Y los impuestos que están conformados son tres: el IVA, el IEPS y unos porcentajes que se le asignan a los estados. Esos porcentajes que se asignan a los estados solo corresponden al 2017, de acuerdo a datos de la Cámara de Diputados, alrededor de 20,000 millones de pesos. Al estado de Tabasco le van a corresponder como 700 millones de pesos. Es decir, que el IEPS no es un valor agregado para el estado. ¿Por qué? Porque el IEPS, la mayoría de ese IEPS se queda en el gasto corriente de la federación. ¿Y ese dinero a dónde va? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Entonces, lo que sí yo estoy de acuerdo, la gente que está promoviendo y está diciendo sobre el alza del combustible, no es gasolinazos, alza los combustibles, es que deben de ver para el siguiente año, no este año, el próximo año, es que el IEPS desaparezca. Yo creo que eso es lo que debemos de ir empujando hoy en día, porque el IEPS corresponde entre el 20 y el 26% por cada litro. Si desaparece en el IEPS, naturalmente bajará el costo del combustible. Bajará el costo del combustible, y si baja el costo del combustible, lo importante es que hay que recalcarlo. El gobierno o la administración que contrata a la nación, porque es la administración, tiene a la Cámara de Diputados y al Senado, ¿vale? El gobierno, por vía de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en septiembre establece un presupuesto y un ingreso de dineros para la nación al próximo año. Quienes dan el avalúo de los impuestos es la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Cámara de Diputados y el avalúo del Senado. Quiere decir que en el 2018 estas tres figuras pueden determinar que se reduzca el dinero de los IEPS y pueden desaparecer. No va a pasar nada porque a los estados no les conviene, no les afecta, pero sí le conviene al estado porque tiene un mayor poder adquisitivo el individuo al bajarle 2, 3 pesos. Casi corresponde, por ejemplo, en la gasolina menor de 92 octanos, que es la magna, son casi 3.46 centavos por cada litro, 3.46 pesos. Pero el gobierno federal cuenta con el IEPS. Sí, pero no es deducible de impuestos. El IEPS no lo podemos deducir. Entonces, es un dinero que va a gasto corriente y lo voy a llamar, es algo que no debería de estar, porque el problema que tenemos en la nación es lo siguiente. A datos que salieron ayer de un estudio, el año pasado se contempló gastar nada más alrededor de 4.5 billones de pesos. Se gastaron 5.3 billones de pesos, es decir, que se gastaron casi 800 mil millones de pesos. Pero ese dinero no lo tiene la nación, sino que fue pedido prestado. Entonces, la deuda pública de la federación está aumentando cada año más y por lo tanto estamos gastando más donde no debemos. Les invito a que entren a la página de la Cámara de Diputados, donde se llama CFP, que es donde hacen análisis de estudios. Ahí nos dice que el gasto corriente en la parte social para el 2017 va a evaluar a 2.8 billones de pesos. Y eso va a ser un gasto en donde se saca la parte tributaria, los derechos y todo lo demás. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta para el incremento de los combustibles no es el precio real que tenemos ahorita, porque el precio real está por arriba por los tipos de impuestos. Y dejo este dato. En Estados Unidos el impuesto máximo es del 23%. Y vuelvo a recalcar, en nuestro país hoy en el 2017 está entre el 40 y el 45%. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, ¿te imaginas cuánto dinero entran a las arcas y no es reutilizable en una forma real? ¿Te acuerdas que hace 2 años estábamos con lo de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos base cero? Bueno, yo creo que sería buen tiempo hoy en día que una de las propuestas que pudiéramos realizar como nación es que se hiciera un balance de cómo se gasta y en dónde se gasta. ¿Vale? Y otro punto quiero recalcar también que me han comentado, si me lo permites, las refinerías. Ahorita vamos para allá, nada más no quisiera alejarme del asunto de las gasolinas. Nos aguantaron el segundo, bueno, es que gasolinazo le llaman coloquialmente, es incremento de combustibles. Nos aguantaron el segundo, pero está agendado el de la próxima semana. De este sábado en noche tiene que subir. A ver, es un punto muy importante que hay que poner claro. A ver, ¿qué es lo que hace el gobierno? Es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone el IEPS de 3.46. Entonces lo que dio son subsidios a los importadores y a los que enajenan el combustible. Es decir, de 3.46 no van a pagar eso, sino van a pagar menos. Pero eso se llama disfrazadamente es subsidio. Pero el subsidio, ¿quién lo paga?
nosotros, porque proviene de la nación, de un dinero para compensar el precio de lo que se tiene que entrar en la ley de ingresos. El año pasado solo de combustibles en subsidio fueron entre 250 y 350 mil millones de pesos. Ya no podemos subsidiar los combustibles, tenemos que tener eso en cuenta. Pero lo que tenemos que hacer para no subsidiar es eliminar el IEPS. Si no eliminamos el IEPS, vamos a continuar subsidiando porque, imagínate, el precio de combustible, como lo había comentado, el precio del barril sube, el costo de la refinación sube, por lo tanto tiene que subir el precio del combustible, y eso no lo podemos controlar, ¿vale? La logística, no es lo mismo importar un litro de combustible, supongamos de Matamoros a Tabasco. ¿Cuánto crees que te va a costar un litro de combustible transportarlo? Porque no hay ductos, te va a costar bastante. En el estado de Tabasco, Campeche y Yucatán solo tenemos 3 centros de almacenamiento, uno en Villahermosa, otro en Lerma y otro en Progreso. Imagínate, para poder surtir todo el combustible de la península de Yucatán, ¿cuánto nos costaría si se incrementan el número de vehículos? Entonces, el inconveniente, hoy en día, el posicionamiento que tenemos nosotros como consumidores es uno. Hay que entrar a la página de la Comisión Reguladora de Energía los próximos 15 días, cuando empiecen a liberarse y cada hora van a estar cambiando. Va a haber una aplicación en donde van a ver las estaciones de servicio y en donde tú vas a poder evaluar cuál es el precio más barato de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio van a tener que jugar un papel importante y nosotros todavía mejor, porque si vemos que alguien vende su combustible en una estación, supongamos que vale 16 el promedio, la pone 15.80, ir todos a esa gasolinera y comprar, y vamos a ver que todos los demás van a empezar a bajar porque el volumen se les disminuye. Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, el poder de bajar el precio del combustible es de nosotros y de la nación. Número 1, bajando el IEPS. Número 2, empezar a hacer un mercado de oferta y demanda de los combustibles. Y con estos 2 puntos, si nosotros lo hacemos como sociedad, vamos a poder tener combustibles baratos. Si yo quitara el IEPS, tendríamos combustibles entre los 12, entre los 10 y los 13 pesos. Si yo eliminara los IEPS hoy en día. La pregunta es, ¿quién se va a atrever a eliminar los IEPS? Esa es la pregunta. Ahora, con esto del subsidio que me dice ya no se puede hacer, sin embargo se hace en esta semana, ¿tendrá alguna repercusión más adelante? Y no hablando nada más en el precio, ¿en el presupuesto de los estados? Sí, porque acuérdate que tú es un presupuesto, que tú por ejemplo, tienes un ingreso, el ingreso de este año es de 4.6 billones de pesos. Supón que ya no van a entrar los 4.6, se disminuyen, pero tienes un gasto de 4.6. En México hay una relación. Cada peso que entra es cada peso que sale. Debe ser una relación 1-1. Pero estamos teniendo déficit desde a partir del 2011, 2012. Estamos gastando de más. Entonces, si seguimos subsidiando, le vamos a quitar el dinero a alguien. Un programa social, un programa federal, o a las delegaciones. O los estados no los puedes tocar, pero puede ser los programas federales. Porque acuérdate que el IEPS va al gasto corriente federal. Entonces, eso es el inconveniente y lo que podemos caer. Puede haber una eliminación de ciertos programas, pero hay que evaluar qué programas. Entonces, eso de lo que estamos haciendo es que estamos acotando el poder del gasto de la nación, pero lo que tenemos que evaluar en la nación es en dónde lo está gastando la nación, si es correcto donde lo gasta o no. Y los únicos que nos pueden ayudar creo que serían nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, que nos ayudaran, porque esto es como un negocio. En México la nación es un negocio. Dinero que entra tiene que tener un retorno de la inversión y un crecimiento de la sociedad. Hoy en día lo que tenemos es que la sociedad no tiene flujo de efectivo. Quien tiene flujo de efectivo, o sea, el dinero para poder gastar es la nación, pero la nación no lo está gastando para que el individuo tenga dinero en el bolsillo. Nuestro poder adquisitivo ya se disminuyó casi un 30% en menos de 3 meses. Me quería decir algo de las refinerías y ahorita lo vamos a escuchar nada más. ¿Las medidas que se presentaron ayer son adecuadas? Sí. Suenan atractivas. Dependiendo del número de empleados, sobre el valor del ISR. Es el impuesto sobre el valor de la renta, que es directamente a los empleados, que no vas a pagarlo. Si no lo vas a pagar, hay que ver que ese ISR que no se pague, bueno, que se lo den al asalariado, que incrementen el salario. O sea, ¿qué es lo que, y lo voy a hacer? Creo que la función principal hoy en México es la siguiente. ¿Verdad? México se ha convertido en un recaudador de impuestos, ¿vale? Entonces, cada empresa que viene le quieren acotar cierto número de impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Y esto podríamos evaluarlo independientemente de lo que diga Donald Trump, si es racista o lo que queramos. Donald Trump lo que dice es, a ver, señores, ¿cuánto es tu ganancia? 10% de un valor total. Bueno, yo te voy a disminuir los impuestos y esa disminución de impuestos se lo vas a pagar al asalariado. Por eso vas a subir la hora. Esto es lo que podríamos hacer en nuestro país. Es,
disminuyo los impuestos y esa disminución de impuestos ayudemos a que la gente tenga más cantidad de dinero. ¿Te imaginas si tú tuvieras, hoy en día tienes 20 pesos y con ese incremento de salario por la disminución de impuestos sube a 50 pesos que tengas en el bolsillo, ya tienes 30 pesos adicionales para poder pagarle a tu hijo una buena educación, tener acceso a salud y poder tener algún beneficio de tu parte para crecimiento? Y es una cosa muy importante que tenemos que ver, es eso. Las zonas económicamente exclusivas son zonas que son para la promoción del crecimiento de las regiones, ¿vale? O sea, no que se queden las empresas. No, las empresas se tienen que quedar por un periodo largo de tiempo. No, pero me refiero a la ganancia. No. Que eso que no le van a cobrar, que no se queden las empresas. Que baje al empleado. ¿De qué depende? ¿De simple y llana voluntad? De simple y llana voluntad, en donde se tiene que evaluar qué es lo que van a ganar las empresas y cuánto van a ganar y el tipo de empresas que van a venir. Yo creo que hoy en día, y lo vuelvo a repetir eso, no perdamos ahorita el tiempo de lo del exterior, porque el problema es tú y yo que estamos caminando al día. Necesitamos una cantidad de dinero para cubrir nuestras necesidades. Si a nosotros nos ayudan a empoderarnos económicamente, muchos de nosotros vamos a tener un beneficio de crecimiento. ¿Cuánta gente no está teniendo problemas ahorita de empleo? En nuestra nación tenemos bastante problemas de empleo. Yo he ido a varias partes de la República y mucha gente ya está perdiendo el empleo. Y ya están habiendo empleos de otro tipo, pero no están ganando la misma cantidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, gente que trabajaba en Ciudad del Carmen, que vivía en Mérida. Mucha gente ya está teniendo problemas ahorita porque como ya no tienen la misma entrada de dinero, están teniendo trabajos alternativos como los famosos taxis ahorita, famosos particulares que están saliendo. Entonces, lo importante de las zonas económicas exclusivas, y creo y felicito lo que pasó aquí en Tabasco y en Campeche, en estas dos zonas, es que nos va a poder dar una alternativa de una forma económica que no sean los hidrocarburos. ¿Qué es lo que va a suceder si pones una zona económica? Lo voy a llamar como se llama el duty free, como has visto en los aeropuertos, que llaman libre de impuestos. ¿Qué es lo que va a suceder? Tú puedes traer una maquilación de un producto, no cobra impuesto, porque lo estás trayendo y no te lo cobran, lo ensambla y lo exporta, porque no entró hacia México. Mientras no entra a México, no pagas impuestos. Si se mantiene dentro de la zona económica, ensamblas, armas y lo vuelves a exportar. Eso es una zona económicamente exclusiva que ayudaría y debe de ser la función en cuanto a la zona donde se van a hacer. Por ejemplo, en Veracruz está planeándose Coatzacoalcos, se habéis dicho aquí en la parte de Dos Bocas, Frontera, Campeche están hablando de Champotón, están hablando de esas zonas que hay que esperar en julio, agosto que esté listo eso. Eso es lo importante de las zonas económicas exclusivas. Ver cómo puede crecer la región en función de un nuevo poder de inversión de empresas particulares. Hablábamos hace rato de esta inversión tripartita. ¿Las refinerías tendrían que salir de ahí? Las refinerías tienen que salir de privados con una alianza por la experiencia que tiene Pemex de cómo hacer las cosas. Vuelvo a comentar, no puede la nación hacer las inversiones. Te voy a comentar, una refinería de 300 a 350 mil barriles te cuesta alrededor entre 8 y 9 mil millones de dólares. Vamos a hablar que son 9 por 2, son entre 140 y 170 mil millones de pesos. Imagínate ese dinero si lo metemos en forma progresiva. Una refinería tarda entre 3 a 5 años su construcción. Entonces yo creo que la nación ya no debe estar invirtiendo en eso. Si estamos abriendo el mercado con la reforma energética, privados pueden hacerlo en forma individual o buscar una asociación, una alianza con Pemex para que puedan hacerlo en conjunto. Pero Pemex no puede invertir. Vuelvo a repetir, Pemex tiene ahorita más de 100 mil millones de dólares de pasivos. O sea, Pemex podría sugerir y cobrar hasta por eso, ¿no? Sí, puede hacerlo, porque por eso es una empresa productiva del Estado. Lo importante de esto, del punto de las refinerías, es, a ver, las refinerías que tenemos, la primera fue inaugurada en 1914, que está en Madero, y la última fue en 1979. Hace 2 años le íbamos a invertir 22 mil millones de dólares a las refinerías, cosa que no se hizo porque redujeron el presupuesto de Pemex. Hoy en día anunciaron una inversión de 200 mil millones de pesos para el mantenimiento. Pero las refinerías de nuestro país fueron construidas para crudo ligero, pero hoy se utiliza un crudo pesado. Muy pesado eso, ¿no? Es muy pesado, lo estamos hablando. Cuesta más la refinación, hay que meter más tecnología, hay que hacer mayor inversión. Hoy en día las refinerías están utilizando crudos de medios a ligeros. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Y eso hay que entenderlo. Y eso es una historia que se va a repetir con nosotros si sabemos adaptarla. A ver, en 1973 Estados Unidos tuvo problemas de combustible cuando tuvieron desabasto. ¿Qué es lo que sucedió? Que dependía mucho de los países árabes y no tenía tanto crudo para poder refinar. Entonces Estados Unidos lo que dijo es, bueno, voy a tener que hacer autosuficiente y abrió el mercado.
Fíjate, desde 1973. En el 2008 Obama se da cuenta que solo producían 4.5 millones de barriles. En 2015 ya producen casi 9 millones de barriles diarios. Tienen 142 refinerías y en el mundo representan entre el 22 y el 25% del total de refinación. México solo tenemos 6 refinerías y solo estamos nosotros cubriendo una demanda del 50% nada más. Si no ponemos nuevas refinerías, que no sean las 6 que tengamos, necesitamos alrededor de 8 refinerías nuevas en los próximos 15 años. 6 y 8, 14. No, eliminar las que están ahorita porque cuesta el mantenimiento. Y cambiarlas estas 8 por nuevas refinerías que den un mayor volumen y una mejor calidad de combustible. Las 6 de aquí, como lo que pasó en la de Azcapotzalco en la Ciudad de México, ir eliminándolas. ¿Por qué eliminándolas? Porque ya está costando demasiado el mantenimiento. Ya son obsoletas y ya están viejas. Y no la hemos reconvertido a los nuevos tipos de tecnologías que hay hoy en día. Entonces, hay que poner nuevas refinerías, sí, pero ir en forma alternativa. Se cierra una y ya se va abriendo otra, cierra una y se va abriendo otra. Tener un programa, y esto lo haría la Secretaría de Energía. Esto lo que nos va a ayudar es que en el 2029, en un estudio que sacó la Secretaría de Energía, vamos a necesitar alrededor de 1.2 millones de barriles diarios de gasolina. Si mantuviéramos la misma producción, que son 350,000 barriles diarios de gasolina, es decir, que importaríamos casi 900,000 barriles en el 2029. O sea, seríamos codependientes de alguien que nos venda el combustible. Y si vemos esto en el 2029 de diésel, vamos a importar casi 500 a 600,000 barriles. ¿Tú crees que sea bueno eso? No. Pero para que pongas una refinería es importante lo siguiente. Hay 3 cosas importantes en la refinería. Número 1 es la materia prima suficiente. Nosotros producíamos en el 2004 3.4 millones de barriles diarios y hoy producimos 1.9. Está cayendo la producción. Si no tienes materia prima, no puedes tener refinerías. Y si tienes refinerías, vamos a tener que importar hidrocarburos de Estados Unidos o de otros países. Nos vamos a volver importadores. Tenemos que construir ductos. No se construyeron ductos. Por ejemplo, habían poliductos en el 2000, casi 12,000 kilómetros de poliductos, que es donde se transportan los combustibles. Hoy en día hay 8,000, es decir, disminuimos 4,000. Entonces hay que invertir en eso, pero la nación no lo puede hacer porque no tenemos dinero. O metemos dinero a la industria o metemos dinero a la parte social. Eso es lo que hay que ir evaluando. Entonces lo tienen que hacer los privados. Una cosa así, se perdieron las oportunidades en su momento, se pudo haber hecho, no se hizo, ya no se puede regresar el tiempo. Ya no sé, exactamente, el tiempo es la perdición de los negocios. Si tú tienes una visión de largo plazo, el tiempo te va a ayudar. Y lo que decía yo de Estados Unidos, ya es autosuficiente. Nos está vendiendo más cantidad de gas natural, nos está vendiendo combustibles. Y te voy a dejar este dato para que nos pongamos en este contexto. En el 2014, nosotros le vendíamos a Estados Unidos casi 45,000 millones de dólares en crudo y ciertos productos. 45,000 millones. Hoy, al 2016, solo le vendemos 9,000 millones de dólares. Fíjate, de 45 a 9, ¿cuánto disminuyó? Casi 36,000 millones de lo que le vendíamos a Estados Unidos. En el 2014 Estados Unidos nos vendía casi 23,000 millones de puro combustible, casi el 95% de lo que le comprábamos nosotros. Hoy en día se ha mantenido entre 20 y 25,000 millones al año lo que estamos comprándole a Estados Unidos. Pero ya para el 2017 y 2022 estoy viendo una proyección que le vamos a comprar casi 35, 40,000 millones en combustibles. Porque no hicimos las refinerías, no da la capacidad. Las refinerías se están utilizando del 100% de su capacidad, está en promedio del 65%. Hay un desuso de las refinerías en un 35%. Finalmente, Ramsés Pech, en una década, ¿en cuánto tiempo podría México estar, si hace lo necesario, pues por lo menos siendo autosuficiente? Autosuficiente, yo te digo, no vamos a ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque si producimos hoy 1.9 millones de barriles diarios, las nuevas compañías van a entrar, como en 2025 su producción, vamos a incrementar a 2.5 millones. Lo que estamos refinando hoy en día es 1.2, pero vamos a tener que comprar más combustible. Vamos a tener una codependencia en los próximos 15, 20 años todavía, al no tener la inversión necesaria si no la aceleramos. Recuerda que la refinería no es de la noche a la mañana. Sí. Entonces, vamos a tener 15 años, vamos a comprar combustibles. Lo otro que tenemos que hacer es importante, y se me había olvidado comentar, la generación de electricidad también es importante. Ya la Comisión Federal de Electricidad va a tener competencia ya estos próximos años. Pero resulta ser que en México el 65% de la electricidad se produce con gas natural. México somos ricos en gas natural, pero no se le ha invertido en la extracción. Por ejemplo, el estado de Tabasco es rico en zona gasífera,
pero cuesta muy caro sacarlo comparado con el precio como se vende a las empresas para generar electricidad. Entonces, si tú me dices si vamos a ser autosuficientes, yo te digo que no. Estados Unidos tardó del 73, ponle 27, más 15, más de 45 años para ser autosuficiente. Imagínate, nosotros estamos empezando, estamos en pañales. Acuérdate que venimos de un mercado cerrado, ahora un mercado abierto. Entonces esto vamos a tardar, hoy 2017, vamos a tardar 2040. 4 o 5 décadas. Pongámosles que si nos ponemos si hacemos las cosas bien. Exactamente. No es de la noche a la mañana. Ni automáticamente. Ni automáticamente, no pensemos en eso. Lo que hay que hacer es, como sociedades, empoderar a la sociedad con flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo va a ser disminuyendo los números de impuestos que le pagan a las empresas, y las empresas tienen que trasladar esa disminución al aumento del salario del individuo. Si no hay un flujo de efectivo en la sociedad, no podemos tener acceso a conocimiento ni otro tipo de beneficios como individuo. No estamos aquí para estar sufriendo, sino que estamos aquí para que nuestras generaciones, de nuestras familias crezcan. No buscar la riqueza, pero sí buscar el crecimiento en conocimiento. El bienestar. El conocimiento. Y otra cosa que sí quiero comentar lo siguiente es, a ver, yo estoy muy preocupado por los muchachos. A mí me preocupan mucho los muchachos, doy a veces cátedras y las damos gratis, sin ningún problema. Es, los muchachos, el mercado laboral no lo está integrando antes para que puedan tener una reducción en cuanto van a aprender algún conocimiento. Por ejemplo, las prácticas y los servicios sociales los utilizan para sacar fotocopias. O los utilizan para hacer el mandado. Exactamente. Yo lo que hay que proponer, y eso puede ser en la ley, es ver que las empresas puedan ayudar al estudiante en conocimiento del área donde están haciendo su práctica de servicio social. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que para que llegue un gerente o una persona a tomar decisiones dentro de una empresa tarda 5 años. Y eso es un costo para la empresa. Entonces, si la empresa pudiera hacer un servicio social de 6 o 1 año, en donde le pueda dar ciertas garantías, no un salario, sino garantías de conocimiento, de acceso a cualquier de la parte de salud, que ahorita la salud, por ejemplo, ya tiene el seguro los muchachos de estudios, sí, sin ningún problema, es que se empoderen en conocimiento y ahorremos el costo. Ahorita hay mucho estudiante que está saliendo, pero no tienen trabajo. Y los trabajos están mal remunerados. Por ejemplo, una persona que estudia hasta la secundaria está ganando 10,000 pesos mensuales. Uno que está en la prepa está en 15,000 y un universitario está en 20. Fíjate, una persona en Estados Unidos cuánto gana que Tomás terminó la secundaria. Gana alrededor de, si le ponemos a $8 la hora, por 8 por 8, 16, vamos hablando de más o menos entre 30 y 35,000 pesos. ¿Más que el licenciado acá? Más que el licenciado acá. Eso es lo que hay que ver como sociedad, es sí ayudar al individuo que está saliendo y que se va a integrar a la parte laboral. ¿Por qué? Porque hoy los muchachos no están viendo que el poder adquisitivo está disminuyendo y las cosas están incrementando el precio porque vivíamos en un mundo subsidiado. La electricidad no la subsidiaban, el combustible no lo subsidiaban. ¿Y eso está acabando? Ya se está terminando. Entonces, eso es lo que hay que ver hoy en día. Pues Ramsés Pech, interesante los planteamientos que nos trae a la mesa. Gusto platicar con usted. No, más gusto que la oportunidad que nos dan. Vamos a ir a una nueva pausa, seguimos informándole, ya son las 9 de la mañana con 7 minutos. 104.1 FM, enviando señal desde